Hola, buen día. Mi nombre es Fernanda Caudillo y el día de hoy les voy a hablar sobre los contratos mercantiles. Soy estudiante de la licenciatura en Contaduría del grupo de Primero E. Un contrato es un acto jurídico bilateral, es decir, que existen dos partes involucradas en el contrato y que produce ciertas consecuencias jurídicas, creación o transmisión de derechos y obligaciones, debido al reconocimiento de una norma de derecho. En México, los tipos de contratos mercantiles son regulados por el Código de Comercio. Contrato de condición mercantil son aquellos que se celebran entre comerciantes y tienen por objeto la compra-venta de mercancías. Para que un contrato sea considerado de condición mercantil, debe cumplir con ciertos requisitos. Elementos de existencia. El consentimiento es el elemento más relevante del contrato, pues se requiere de la voluntad de aquel o aquellos que darán vida al contrato. El objeto se refiere a la cosa o asunto por lo que se está originando el contrato. Solemnidad son aquellos formalismos que, de acuerdo a la materia o cosa del objeto, se requiere para la existencia del contrato. Elementos de validez del contrato. Capacidad. Se refiere a las personas que se podrán fungir de contratantes. Forma. Va a depender de lo que señale la ley respectiva para la manifestación del consentimiento y voluntad del contratante. Ausencia de vicios en el consentimiento. Para que el contrato pueda ser válido jurídicamente, el consentimiento manifestado por el contratante, ya sea por escrito o consensuado, y el objeto del mismo, debe estar libre de vicios, los cuales son los siguientes. Error, es decir, que representa una desigualdad para el contratante por el desconocimiento e ignorancia del objeto del contrato real. Dolo lo entendemos como aquella inducción involuntaria a celebrar el contrato respectivo. Mala fe lo entendemos por la realización voluntaria y consciente de un acto antijurídico. Violencia, la cual se puede emplear mediante la intimidación física o verbal a uno de los contratantes para que celebre el contrato. Lesión lo entendemos como aquel abuso para uno de los contratantes por causas de ignorancia, inexperiencia o indigencia. Y por último tenemos el objeto. Es el bien jurídicamente lícito, es decir, toda cosa o prestación a la que se obligan los contratantes debe estar contemplado en las leyes respectivas. Existen las obligaciones del vendedor tanto como las del comprador. El vendedor está obligado a entregar la mercancía en el lugar y tiempo convenidos. Debe garantizar la calidad y cantidad de la mercancía. Debe proporcionar al comprador los documentos necesarios para la transferencia de la propiedad. Obligaciones del comprador. Está obligado a pagar el precio convenido en el lugar y tiempo acordados. Debe recibir la mercancía y verificar su calidad y cantidad. Debe cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. Resolución y anulación. El contrato puede ser resuelto por incumplimiento de cualquiera de las partes y el contrato puede ser anulado por causas legales como la falta de capacidad a la ilicitud del objeto. Contrato del depósito mercantil. Este contrato se define como aquel acuerdo mediante el cual una persona, que en este caso es el depositante, entrega a otra, que es el depositario, quien es la persona que recibe el beneficio, una cosa mueble para que la guarde y la conserve por un tiempo determinado. Tiene como objeto la entrega de una cosa mueble, ya sea dinero, mercancías, documentos, etc., con la obligación del depositario a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla con los documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida. Los riesgos de dichos depósitos corren a cargo del depositario, siendo de su cuenta los daños que sufran. Elementos esenciales de validez del contrato. Para que el contrato de depósito mercantil sea válido, deben cumplirse ciertos elementos esenciales. Primero, consentimiento. Ambas partes, que en este caso es el depositante y el depositario, deben consentir libremente y de manera informada en el acuerdo de depósito. Segundo, objeto lícito y posible. El objeto del contrato debe ser una cosa que se pueda depositar y que no esté prohibida por la ley. Tercero, capacidad. Las partes deben ser legalmente capaces de celebrar el contrato, es decir, tener la capacidad jurídica para hacerlo. Cuarto, formalidad. Aunque el contrato de depósito puede celebrarse de una forma verbal cuando se trata de ciertos bienes valiosos, o si así lo acuerdan las partes, puede requerir la forma escrita.
Contrato del préstamo mercantil. Se considera mercantil el préstamo cuando se realiza con la intención de destinar los bienes prestados a actos comerciales, no a necesidades personales o ajenas al comercio. Condiciones para el pago del préstamo. Préstamos en dinero. El deudor debe devolver la misma cantidad que recibió, conforme a la moneda vigente al momento del pago. Pero si se pacta una moneda extranjera, la alteración del valor de la moneda afectará al prestador, en este caso, pues ya sea para su beneficio o para su perjuicio. Préstamos en títulos o valores. El deudor debe devolver la misma cantidad de títulos o valores, o su equivalente si los títulos han desaparecido. Préstamos en especie. El deudor debe devolver la misma cantidad y calidad de la especie prestada o su equivalente en dinero si la especie ya no existe. Préstamos por tiempo indeterminado. En los préstamos de duración indeterminada, el deudor no está obligado a pagar hasta que se hayan pasado 30 días. Intereses pactados. Cualquier pago pactado a favor del acreedor que se documente por escrito se considerará como interés. Pago de intereses. Si el deudor demora el pago, deberá pagar el interés pactado desde el día siguiente al vencimiento de la deuda. Si no se pactó interés, pues en este caso el interés será del 6% anual. Intereses vencidos y no pagados. Los intereses vencidos y no pagados no devengarán más intereses a menos que las partes acuerden capitalizarlos. En este caso, pues es decir, incluirlos en el capital pendiente. Contrato de la compraventa y permuta mercantiles. Con esto nos referimos a aquel por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador se obliga a pagar por ese bien un precio cierto y en dinero. Estipulaciones en compraventas mercantiles. En las compraventas mercantiles, los contratantes se sujetarán a todas las estipulaciones lícitas que hayan acordado. Rescisión o cumplimiento del contrato. Una vez perfeccionada la compraventa, el contratante que cumpla puede exigir la rescisión o cumplimiento del contrato y daños y perjuicios si la otra parte no cumple. Responsabilidad por daños a mercancías. Las pérdidas o daños a las mercancías vendidas serán responsabilidad del comprador si ya las ha recibido. Si no han sido entregadas, la responsabilidad es del vendedor. En caso de negligencia o dolo, también habrá responsabilidad por daños. Permutas mercantiles. Las disposiciones del contrato de compraventa son aplicables al contrato de permutas mercantiles, salvo que este último tiene su propia naturaleza. Contrato de consignación mercantil. La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes muebles a otra persona denominada consignatario, para que le pague un precio por ello en caso de venderlos en el término establecido, o se los restituya en caso de no hacerlo. Obligaciones del consignatario. Debe pagar el precio pactado o devolver el bien consignado. Transmisión de posesión y propiedad. El consignante transfiere la posesión de los bienes al consignatario y posteriormente la propiedad al comprador. Si esto no ocurre, el consignante es responsable por daños, prejuicios y evicción. Plazo para entrega de ganancia. Una vez vendida la mercancía, el consignatario debe entregar la ganancia pactada al consignante en un plazo de 2 días hábiles. Si no entrega o retiene los bienes de manera injustificada, deberá pagar un 3% del valor del mercado mensual. Conservación de los bienes consignados. El consignatario tiene la obligación de conservar los bienes consignados. El consignante debe proveer los fondos necesarios para ello con antelación. En caso de erogaciones, el consignatario tiene un derecho al reembolso. Los riesgos se transfieren al consignatario, salvo caso fortuito. Este contrato regula las relaciones entre el consignante y el consignatario, enfocándose en la venta de bienes y las responsabilidades de ambas partes. Contrato mercantil de transporte terrestre. Es un acuerdo mediante el cual una parte, conocida como el transportista, se compromete a trasladar mercancías de un lugar a otro, por medio de vehículos terrestres, a cambio de una contraprestación económica.
También es un contrato fundamental para el desarrollo económico, el comercio internacional y la protección de derechos. Su utilidad y trascendencia se reflejan en la movilidad de mercancías y seguridad, responsabilidad y la claridad y certeza en los términos y condiciones del transporte. Elementos esenciales de validez. Número 1. Consentimiento. El contrato debe ser celebrado con el consentimiento de ambas partes. Número 2. Forma. El contrato puede ser verbal o escrito. Es recomendable que sea por escrito. 3. Precio o retribución. El contrato debe establecer el precio o retribución que el remitente debe pagar al transportista. 4. Lugar y fecha de entrega. El contrato debe establecer el lugar y la fecha de entrega de las mercancías. 5. Descripción de las mercancías. El contrato debe incluir una descripción de las mercancías que se van a transportar. 6. Condiciones del transporte. El contrato debe establecer las condiciones de transporte como la ruta, el medio de transporte y el tiempo de entrega. 7. Responsabilidad del transportista. El contrato debe establecer la responsabilidad del transportista en caso de pérdida, daño o retraso en la entrega de las mercancías. En términos de trascendencia, el contrato de transporte terrestre es crucial para el desarrollo económico, ya que permite la fluidez en el comercio y facilita la conexión entre distintas regiones o países, apoyando la globalización y el comercio internacional.